distorsionar, porque con cualquier especulación, porque la gente no tiene conocimiento. Y ese nuevo régimen cambiario. No para bajarle el precio al pueblo, sino para sacar provecho los gobernantes de ellos, sacaban las mercancías. Y además, pues nosotros tenemos que pensar como país pobre. No es el dólar el que sube y baja en Cuba. Lo que baja y no deja de bajar en Cuba es el peso. En los últimos años, los últimos 2 años, se ha llevado una política monetaria en mi país en cuanto a la tasa de cambio del dólar, de la divisa en general, pero el patrón, como internacionalmente es, y en Cuba por la tradición también. El cubano tiene mucho arraigo de la cultura, de la economía y con la proximidad con Estados Unidos, por los lazos históricos también. Ya tenemos también Nelson también, España, Estados Unidos, Cuba, bueno, eso está en la historia. Pero con el tema de la tasa cambiaria, desde que lo anunciaron 2, 3 años atrás, con otro proceso, otro que es cíclico, que hacen de tratar de rectificar, ayudar, medida, apertura, tal, y que todos sabemos que es buscando oxígeno y aplazando esa desgracia del comunismo en Cuba, pero hablaron en aquel momento de una tasa fija que se impuso. Pero claro, eso se caía en argumentos y fue muy fácil desbaratarlo y prever, o más bien alertar el resultado, que claro, si tú no tienes dólares para vender, tú puedes poner la tasa que sea, un mercado negro, menos dólares, la gente lo vendía, y entonces el dólar por la tasa oficial a 100, 120 pesos, y por la calle 300, 400 pesos. Y la gente de todas maneras iba a la calle porque cuando tú ibas, hacía la cola, y ya todo eso hemos hablado, pues no había dólar y empezaron a regular a $100 cada vez que iban, te anotaban, nada más podía ir cada cierto tiempo. Bueno, regularon en tasa y regularon en abastecimiento. Bueno, como ya nos tiene acostumbrado la intervención del Estado. Ya Mises en 1919 alertó contra eso. Ya en 1919 alertó contra eso. Pero también no solo en Cuba, en Venezuela, en Argentina. En Argentina no sigue el cepo a día de hoy. Es decir, ¿no? Más o menos suavizado, pero el cepo. Es decir, al final lo que es, como el gobierno es dueño del dinero, es un proceso político, pero al final el Estado, digamos, nacionaliza y monopoliza el dinero, después para importadores y exportadores le pone un precio distinto. Y es una forma de que el Estado obtenga rentas, porque pone precios artificiales unos para importar, otros para exportar, claro. y al final, como no hay, pues regula y hay mercados negros. O a lo mejor quiere beneficiar a determinados amigos o determinadas empresas y les pone un precio para ellos del cambio, y al final al importador no le deja importar y así va acumulando divisas. Eso lo hicieron los chinos también mucho, pero lo hicieron, digamos, para acumular reservas. Ponían un precio artificial del yuan para digamos, quedarse con parte de los ingresos del exportador o del importador. No, y que se lo venden ellos mismos, porque también eso generó el mercado negro, que la gente, los que tuvieron acceso a ese dólar a 120, pues lo compraron a 120 y lo vendían a 400 en la esquina. O sea, es una forma de hacerse multimillonario en segundo. Yo digo que es un caso particular de un control de precios. Pasa lo mismo que el control de precios. Sí, claro, donde quiera que lo hagan, que no es específico de Cuba. Ahora ellos lanzan, que también lo han hecho en otros lugares, y que por eso a mí me gusta consultarlo, porque yo lo que quiero es, usted hablaba de eso, usted hablaba de que... En Argentina llegó a haber 10 o 12 precios distintos, ¿sí? Era una barbaridad. Al final era un desastre. Era un desastre total, y terminan en un corralito, porque ya no es solo cepo, ya también corralito financiero, la gente no puede ni sacar el dinero, como está pasando en Cuba. La gente cobra, le dan una tarjetica o le dicen que le pagaron, hacen una fila, llegan al cajero y no tienen dinero tampoco del salario. O a lo mejor usted ahorra en dólares y después solo lo dejan retirar en pesos. Bueno, pero resulta que esto ha sido de las cosas que este canal en específico ha tenido mucha notoriedad, porque nosotros lanzamos un eslogan que pusimos: no entregue las balas porque estamos en guerra. Y eso significaba: no vendas tus dólares, cómpralo. Entonces, constantemente que el dólar subía, la gente, ya el que había hecho caso a la alerta, pues agradecía, y lo agradecía públicamente. No, gracias a Milanés, que yo compré todos los dólares que vi y tal. Pero ¿qué pasaba con eso? Pasaba entonces que ellos artificialmente lo bajaban, porque entonces emitían o vendían más para que bajara en cierto sector o en cierto territorio. Entonces venía la preocupación:
Manuel, está bajando el dólar, ¿qué hago? Y ahí salía yo, cómpralo, cómpralo todo lo que pueda. El dólar no depende de los cubanos, depende de la estabilidad de la economía americana. Entonces el dólar, por eso muchos países quieren dolarizar, porque eso se va a conservar. Además, en una hipotética transición, que no es asunto mío, si la hay o no, que es cuestión de los cubanos, el que tenga dólares no se va a ver sujeto a los vaivenes del tipo No, claro, cuando, déjeme corregir, cuando nos referimos a que bajó el dólar, en realidad es que bajó el peso, o sea, el dólar no sube ni baja, el dólar, o sea, o sube o baja depende de Estados Unidos, no de Cuba, pero en el mercado cambiario, principalmente en el mercado informal, mercado negro, de la divisa en Cuba, cuando decían que bajó era que si yo lo había comprado a 200 y lo estaba vendiendo a 300 y el Estado de pronto dejó vender un poco a 120, pues caía en pánico. Y yo decía, al contrario, cómpralo porque va a subir. Los precios. La única forma que el peso se aprecie, o la economía cubana sana y vuelva a crecer, o que anclen el peso al oro, por ejemplo, o otra divisa. Entonces, claro, que tenga respaldo. Si lo anclan de verdad. Pero así no lo veo yo. No va a poder. Pero bueno. Depende de la credibilidad de la economía cubana o de cualquier otro país. Al final, claro, de lo creíble que sea ese país. Dice, porque al final los precios van para comprar en Cuba. Si la economía cubana o la venezolana o la mexicana van para abajo, yo con mis pesos puedo comprar cada vez menos cosas. Exacto. No me vale. Entonces mi moneda pierde valor, ¿no? Al cambio de los demás. Los demás, ¿para qué van a querer una moneda en la que no se puede comprar? Claro, tiene que tener capacidad de compra y capacidad de ahorro, pero lógico. Ahora, resulta que la nueva fórmula, y entonces es un poquito desgastante, y claro que yo tengo la bendición, la posibilidad de tener acceso a usted y que le agradezco que nos puede compartir su conocimiento en esto, pues ahora la nueva fórmula es que no, espérense, vamos a hacer algo y lo acaban de anunciar. Ya tenemos una propuesta. Bueno, ahora le informo que fue aprobada la propuesta y ese nuevo régimen cambiario asume una mayor flexibilidad en el tipo de cambio al establecer que la tasa de cambio debe variar cuando se modifican las condiciones de oferta y demanda. Es un proceso complejo, pero va a ser un mecanismo flexible. Resulta que ahora la solución es, no, pero espérense, ahora ya no va a ser fija la tasa de cambio, ahora va a ser variable. Pues depende a cómo se compró y se vendió en el día, pues la vamos a fijar. Entonces diariamente se comunicará o periódicamente se comunicará la tasa que dirá entonces el mercado, porque no hay otra categoría, en realidad están usando la oferta y la demanda, pero siempre interviniendo. Entonces, claro que para mí eso no es un disparate, que eso no va a lograr nada, que no tiene ninguna capacidad de establecerlo, pero quisiera escuchar la base suya sobre medidas como esta. Salvo que el precio fuera el de mercado, que compraran y vendieran a lo que quisieran, cualquier intervención al final sigue siendo un desbarajuste, porque además ese cambio diario aún por encima lleva arbitrariedades, porque ¿cuál es el precio que le cambia? ¿Es el mismo que el del mercado o no? Pero además la corrupción, porque el nivel de información lo van a manejar ellos, y si mañana va a ser más barato, le van a decir no lo compre hoy, cómpralo mañana, porque ellos lo van a saber. Y especulan con eso, claro, esa es la cuestión. Ya le dije que Schleifer decía que muchos de estos controles son hechos por... Él hablaba de Rusia, no habla de otros países que no conozco. Hablaba de Rusia, decía que estos cambios, estas corrupciones, estos precios los hace el gobierno, pero para sacar provecho de ellos. No para bajarle el precio al pueblo, sino para sacar provecho los gobernantes de ellos. Sacaban las mercancías o las divisas que tenían en su momento, las revendían y después sacaban plata para ellos. No era una cosa que era de mercado, claro, sino que es una cosa deliberadamente política y deliberadamente para obtener rentas. Pero repito, es el caso ruso. ¿No? Cubano no, en el caso nuestro, yo sí le puedo decir con conocimiento que incluso lo utilizan para redistribuir poderes y riqueza. Bueno, pues resulta que ahora cayó en desgracia y yo hago algo que afecta a lo que está haciendo, pero yo quiero generar este otro sector y lo bueno beneficiar, y eso lo hacen con la inflación y lo hacen con la tasa de cambio de la divisa y lo hacen con la regulación y lo hacen con la licencia y con todo lo hacen porque son medios políticos, no medios económicos. Claro, no tiene ninguna lógica económica, es una lógica política. En cada momento lo que le interese, pues que interesa a lo mejor atraer dólares, para que vengan más dólares o para que la gente se deshaga de ellos. Tiene ese tipo de lógica, pero no tiene una lógica de mercado. La que derivaría de que usted pudiera comprar y vender libremente pesos. Así que yo creo que sigue siendo la misma conclusión, el mismo mensaje.
esto no va a resolver para nada la estabilidad del peso cubano, ni va a darle valor al peso cubano. El peso cubano va a tener valor cuando tenga capacidad de compra, cuando tenga respaldo, producción. A como son los países del entorno. Simplemente usted viene a España y compra todos los dólares que quiera. Se los venden al precio que está en el mercado. Quiere llevar más, lleve los que quiera. No hay un precio tasado del gobierno. Está al que marca, al que va fijando a cada segundo. Cuidado, esto cambia cada segundo, cada minuto en los mercados, pero al precio de ese minuto lleva todos los dólares. Claro. Y además, como está ahí la oferta, pues tú no tienes ni que acaparar. Tú lo compras cuando vas a comprar algo en Estados Unidos. Y si no, no lo compras. Y si compraste menos, pues regresa y lo vuelve a cambiar en euros. Y ya, porque es el mercado y el mercado lo decide y va a esta casa de cambio que está a menos y pregunta en el banco si lo tiene a menos y negocia con el otro la cuenta para que te dé mejor tasa. Pero ese es el mercado, ese no es el Estado. Eso es un medio económico, no un medio político. Entonces no hay control ninguno, no hay un precio fijado. El precio que marca todos los días el mercado mundial. Punto. Era tan sencillo, profesor, que aquí, en una directa en vivo, en un programa, nosotros calculábamos a cómo estaba la tasa y era sencillamente por estadística, por la media ponderada. Yo empezaba a preguntar en qué provincia tú eres y a cómo está el dólar. Y al final con una muestra de 100, 200 precios nosotros calculamos y estaba así. Y al otro día amanecía así. La gente decía, no, en el programa en Milanés salió a este precio. O sea, así es que está. O sea, cuando hay intervención del Estado, es tan sencillo después distorsionar, porque con cualquier especulación, porque la gente no tiene conocimiento. Usted lo hablaba en una conferencia de la cantidad de palabras que tenemos en nuestra mente, pero también la cantidad de precios que somos inconscientes y que tenemos, y que sin ellos no fuéramos nada ni nadie. Mercado, sí, tenemos 10, 15 mil precios en la cabeza. Imagínese. Y usted, además, con unos precios en su sector. Lo que trabaja usted, ese sector lo domina. Yo, por ejemplo, el sector, como compro yo muchos libros, sé los precios de los libros. Claro, y a usted no le pueden vender un libro a un precio que no es, porque usted tiene una idea, le dice, no, eso está caro. Tengo una idea de cuánto debe, o sea, conozco el sector, digamos, no es que yo no trabajo en él, pero como soy un consumidor, conozco los precios y las calidades, ¿no? Que a lo mejor me dice tornillos o tuercas, pues no sé, si me venden caro o barato, el alternador de un coche, pues no lo sé si es caro o barato, pero yo mi sector más o menos lo conozco, pero tenemos unas estimaciones, sin ellas no podemos operar. Sí, nosotros tenemos en la familia a mi hermana, que es la que sí aplica los precios y ella siempre, cuando vamos a comprar algo, tenemos como referencia. ¿Cómo está esto? Y ella sabe, en tal lugar a tanto, tal, porque ella va llevando eso a nivel doméstico. Y siempre, de verdad que a nivel de familiar y doméstico, siempre la pongo como ejemplo porque ella sí sabe a cómo está la harina, a cómo está el pan, a cómo está, porque ella lo sabe. O sea, a ese nivel. Eso depende de que vivan ustedes bien. Si su hermana con 100 pesos a comprar, vuelve con un montón de cosas. Si va usted, igual vuelve con la mitad de cosas. Conoce los precios mejor que usted. Así, por el manejo y por darle importancia a eso, al conocimiento de precios. Si alguien que escuche este programa, que vea que esto es interesante, y además es súper divertido. Exacto. Y se puede aprender un montón de cosas y pasarlo bien hablando incluso entre compañeros o así, discutiendo estas cosas, a favor o en contra. Cuidado, a mí no me gusta que esto sea... Yo entiendo que puede haber legítimas críticas, pero lo bueno que sé es que ustedes hablan de esto, está a favor, en contra, opinan y ven si lo que decimos nosotros se adecua a la realidad o no, y lo van viendo. Es así. Pues entonces, como ya usted se tiene que ir, yo solamente le voy a dejar en el tintero, porque estoy en eso. Sí. ¿Es el capitalismo un sistema o es una tecnología individual? Pues queda para la próxima reunión. Yo creo que hay una contradicción en decir que el capitalismo es un sistema, porque sería colectivizarlo y ya entonces estamos en un medio político, no un medio económico. Ahí está, es una tecnología. Esto si quiere hablamos la próxima vez que nos Seguro, veamos, lo hacemos en la otra, nos quedamos con esa. Profesor, muchísimas gracias, de verdad. Feliz Navidad. Y que Dios le bendiga a usted y a su familia. Amén. Y gracias para usted. Este programa. Cuídese mucho, profesor. Lo quiero mucho. Gracias. Cuídese. Gracias a usted. Buenas noches. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Así que ya lo vieron. No pueden controlar el desplome del peso con una tasa fija. Tampoco lo van a hacer con una tasa variable. Como lo de ellos es el efecto humo y el efecto aire frito, no te asustes tú si en los primeros días hay disponibilidad de dólares. No te asustes tú. Bueno, pues cómpralo todo. Si antes el eslogan de no entregue las balas que estamos en guerra te sirvió, y si te sirvió para sobrevivir, y si te sirvió para ganar dinero en el mercado informal,
en el mercado cambiario informal en Cuba, pues ahora te sirve más. Donde vea un dólar, cómpralo. Porque usted está asegurando su vida en una moneda, más aún ahora con un presidente electo que está enfocado en que la economía americana crezca. Y si la economía americana crece, el dólar se fortalece. Y si el dólar se fortalece, tú te fortaleces si tienes dólar. O vas a tener dinero en pesos que ni el salario ya te lo garantizan líquido cuando llegas a cobrarlo. O vas a tener dinero en pesos que no se produce nada en pesos cubanos porque no se compra nada para producir en pesos cubanos. Ya no hay materia prima en Cuba tampoco. Si la producción de lo poco que se produce como materia prima en Cuba depende de insumos que se compran en dólares, pues tampoco eso se produjo para vender en pesos cubanos. Es un subsidio, es una intervención, es artificial. No tiene respaldo el peso cubano. El peso cubano no vale nada porque ya ni se quiere. No se necesita, no se quiere, no tiene capacidad de ahorro, no tiene valor de cambio, no tiene capacidad de compra, no tiene nada. El peso cubano es una vergüenza. Entonces, ¿tú vas a andar con la vergüenza arriba o tú tienes que salir de la vergüenza y tener la realidad que es el dólar? Así que no lo van a resolver. No salgas ahora a vender tus dolaritos porque te digan ellos que lo van a fijar y que se te van a quedar en el bolsillo. Olvídate de eso. Compra todo lo que veas. Porque así como dijo el profesor Milei en su momento, y como te acaba de explicar un catedrático, un intelectual, una eminencia, una biblioteca andante, una enciclopedia, como el profesor Miguel Ángel Bastos, no es el dólar. El dólar no tiene techo porque el peso no tiene piso. No es el dólar el que sube y baja en Cuba. Lo que baja y no deja de bajar en Cuba es el peso. Porque ya está desmoralizado. No vale nada. No vale, el peso no vale el papel con que se imprime. El papel con que se imprime, la tinta, la tecnología, la imprenta, la mano de obra para imprimir el peso, vale más que la moneda en sí. ¿Tú quieres andar con eso? Allá tú. Yo no. Ni lo aconsejo a nadie que lo ande. Así que, ¿qué va a pasar con una tasa de cambio cambiaria? Nada. Lo mismo, peor. Más intervención. Menos respeto de las leyes económicas, menos respeto del libre mercado, menos respeto de la ley de la oferta y la demanda y sus consecuencias. Nada, el que falte respeto a algo sufre las consecuencias y la consecuencia es el castigo. Te falta el respeto, tú castigas. Pues así mismo está haciendo la economía con Cuba. Le faltan el respeto y castiga.